levanto piernas y pues obviamente, señoras y señores, a un bebé si le haces las piernas así, la pancita se aprieta y algo brincó hacia mi cara, hacia mi boca. Mascarilla de zanahoria, sí, ¿por qué no? Sí, así, pero directo a mi cara y aparte fue como el y no, así, o sea, a la boca directa. Eso no lo hizo mi hijo, era un bebé, no fue su culpa, pero eso sí, dije, lección de vida, hay que esperar a que se haga. Plano, se murió aquello, o sea, y no por él, sino por mí, porque yo decía, no, vete para allá, no me agarres, no, este no, el otro, no sé. Y yo dije, ¿será normal en todas las personas? Sí, es normal. En ese momento fue, y sigue siendo, creo que la experiencia más traumática, porque ver a mi chiquita con la pistola en la cabeza, y, o sea, yo estaba segura que yo no íbamos a salir de ahí. O sea, yo sabía que ese era el último día, ¿no? O sea, yo dije, yo de aquí no voy a salir. Aquí vamos a hablar de todo. Lo bueno, lo inesperado, Lo que no está padre. de que amamos a nuestros hijos por días que no los queremos ni ver. No es cierto, mis amores, yo sí los amo mucho. En fin, de todas las cosas que no te dicen de ser mamá y más. Este espacio está con madres. ¡Acompáñennos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al episodio número 10 ya de Conmadres. 11, amiga. Perdónenme, 11. Ya vieron lo que hay en la mesa, disculpen. Ya llevamos varias guerras. Episodio 11, perdón, de Conmadres. Estamos acá muy a gusto, ahora sí sin invitadas, pero hoy es programa de chismecito. Hoy es programa... Hoy estas tarjetas... Bye. Bye, guión. Bye, todo. Hoy no hay guiones, hoy no hay nada. Hoy nos vamos a ir con Story Time solamente. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, muy a gusto con este episodio 11 y más a gusto con lo que tenemos aquí enfrente. Si usted nos ve así medias raritas, es que ya tenemos rato echándonos varias copitas. Es el calor, es el calor. Claro. Pero bueno, muy contenta y pues vamos a darle, chicas. Pues así es, chicas, pues muy contentas de estar con ustedes. La verdad es que ya llevamos 11 episodios, bien rápido y muy a gusto, donde creo que hemos platicado de todo un poco. Sí. Hemos tenido muy buenos invitados. Con su permiso, chicas. Sí. Salud. Inauguramos este episodio número 11. Número 11, así es, lo recibimos con toda la buena actitud, la verdad es que está muy bueno esto. Y pues bueno, así es, hoy vamos a hablar de nuestro story time. Story time de lo bueno, lo malo y lo triste desde que somos mamás. Porque pues bueno, muchos saben que la maternidad tiene muchos claroscuros. Y entre eso, pues siempre hay story times, que en ese momento lloramos, o ya no lo lloramos, o nos reímos, pero son muy enriquecedores porque nos hacen crecer, madurar y seguir en este camino de la maternidad. ¿Quién empieza? ¿Quién, así solita, quién se va a empinar? ¿Quién se va a aventar? Sí, denle, porque esto es para rápido, es mole de olla. Es mole de olla. Empezamos con lo divertido. A ver, échate un momento divertido. Story time de lo más divertido de cuando has sido mamá. O de lo más triste. O lo de más divertido. Fíjate que América es una niña muy ocurrente y creo que todos los momentos con ella son muy divertidos. Ella sí aplica el de, tienes más salidas que un cerco viejo, decía mi papá. Y una ocasión sí me acuerdo que en vez de regañarla, pues sí me ganó mucho la risa y no pude. Tenía 15 días de haber entrado a la escuela, al preescolar. Yo ya les había comentado en un episodio pasado que mi mamá era de si te chingan en la escuela, tú llegas y yo te chingo el doble por dejarte. Exactamente. A mi mamá es tierna y delicada. Entonces me acuerdo que una ocasión en el preescolar, tenía 15 días de haber entrado al preescolar, del nuevo ciclo escolar, y me mandan a traer. Y llego y América aquí tiene un parche. Y yo, ¿qué te pasó? Y mi hija así. Y a la maestra, no, es que mordió a una niña y no sé qué tanto. Y pero pues yo conozco a mi hija, ¿no? O sea, sí sé que es brava, pero cuando la toreas. Claro. Entonces dije, no, sí, exactamente, dije, sí, entonces dije, no, algo no está bien. Digo, o sea, pero así nada más de la nada, la mordió y no sé qué. Obviamente maestra que no está atenta.
Dice, nada más de la nada la mordió y no sé qué. No, esto no me suena a América. Entonces ya platicando, ya fuimos, la llevé al Zócalo y estuvimos platicando y con su parche aquí, en la cara. Y ya le digo, bueno, ¿qué pasó, no? Y entonces mi hija así con su carita. Es que yo quería el juguete y la niña no me lo quiso prestar. No, yo tenía el juguete y ella me lo quitó. Entonces, como me lo quitó, en la resbaladilla, dice que iban subiendo, que se lo quita y la pateó acá. Y entonces, obviamente, pues fue nada más el drama de ella. Ajá, pero sí, por eso tenía el curita. Y entonces mi hija, pues, se acordó de las sabias palabras de mi mamá y pues la mordió. Entonces me dice, pues es que ella me quitó el juguete, me pateó en la resbaladilla, porque iban subiendo al revés, se me pateó en la resbaladilla, dice, y es que yo me acordé de mi güita que me dijo que si me chingaban, ella me iba a chingar el doble, mamá. Claramente me disculpa, Lisa, porque es algo que sí es. Dile que no a eso. Sí, pues claro, o sea, compite con su lógica. Sí, claro. Y entonces sí, pues sí me ganó mucho la risa porque sí son palabras de mi mamá y sí son palabras que nos dijo a todos. Y entonces pues sí me morí de la risa y ya no la pude regañar y le dije, bueno, está bien, no pasa nada. Y ya sí como de, bueno, o sea, sí defiéndete, pero no, tampoco seas tan salvaje. ¿no? Y sí, ya obviamente pues no era mucho lo que tenía, nada más fue como el drama de ella. Pero sí, eso fue creo que el momento más chusco que recuerdo. Ay, lo que nos falta. Yo mi momento chusco, pues, es que fíjese, o sea, yo ya tenía como que un previo ahí de todo lo que era el cuidado de algún bebecito, porque pues tuve sobrinos y esos sobrinos los cuidé y todo ese rollito. Y pues, no, o sea, como que a mí ya no había nada que me sorprendiera de la maternidad, ¿no? Pero, pues a lo mejor mis momentos más chuscos siempre fueron cuando una ocasión, pues nos dan al bebé y todo, y yo tuve cesárea, entonces Edgar lo bañaba y ya se dedicaba, o sea, a cargarlo y todo, no por lo mismo de la cesárea. Ya se metió, lo bañó y pues nosotros nunca, o bueno, no me pasó eso con mis sobrinos, yo no me enteré. Estaba bañándose y en eso yo le pasaba las cosas, el shampoo y todo, ¿no? Para que no se le resbalara el bebé. Y lo bañaba directo a la regadera. Y pasó que vimos que se cayó algo y él y yo gritamos como locas. O sea, realmente ahí ya no sabía si era su grito él o el mío. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, creo que lo lastimé. Y yo también digo, sí, lo lastimaste, ¿no? Y ya levanto lo que estaba ahí tirado en la regadera y era el cordón umbilical. Nosotros no sabíamos, pero él grita y yo grito y así de, ¿lo lastimaste? Y él, sí, creo que lo lastimé, y así, ¿no? Súper espantado, o sea, el bebé pues, estaba tranquilo, no sentía nada, o sea, no. Y nosotros así, ¿no? Ya lo levanté, ¿y ahora qué hacemos? O sea, mi lógica, o sea, fíjate lo chusco que era, ¿no? Se que lo quería pegar. O sea, yo así de, ¿qué le hiciste? ¿Cómo te armas? Ya después como que me entró, no sé, lógica, serenidad, no lo sé, ¿no? Y yo me quedo así y él ya como que quería llorar porque de verdad, él decía, es que lo lastimé, no sé qué. Y ya como que me calmé, me entró claridad en la cabeza y yo así de, no, tranquilo, es el cordón, creo que es normal que se le caiga. Pero, o sea, en el momento, pues sí, fue algo así como que estábamos... siendo primerizos. Ajá, éramos los dos primerísimos y los dos mensos ahí, pues ni el caso, ¿no? Creo que es más o sea, te dejas más llevar por el pánico que por la lógica, ¿no? Ya después... Sí, exactamente, eso fue lo que me pasó, o sea, me ganó más mi pánico de decir, sí, lo lastima, y es que como él también me dijo, es que creo lo lastimé, mi cabeza analizó, lastimar, ¿no? Y tú así, ¿de qué le hiciste? Sí, ¿no? Pero bueno, ese fue un momento chusco que nos pasó, siendo papás primerizos. Yo sigo pensando en mi momento chusco porque mi primer hijo, el grande, es muy tranquilo. O sea, realmente no supe lo que eran las travesuras ni nada hasta el segundo. Qué suertuda. Hasta el segundo. Por eso dije hasta el segundo. Lo primero, o sea, lo único, de verdad estoy tratando de recordar qué me pasó con Fer. Y algo así, o sea, él era un niño muy tierno, más que chusco, él era muy tierno y era muy cariñoso y es hasta la fecha de abrazarme y te amo y, ¿no?
pero así alguna cosa no, solamente trataba de recordar, en mi caso de los dos, pues el típico que Fer que nos mojaba con el pañal, y una vez sí me pasó una cosa muy asquerosa, que no había hecho popó, pero no estaba incómodo, entonces pues yo dije, ya es mucho, pero pues no llora, no está estreñido, que bueno, tal vez tiene mucha pipí el pañal, se siente incómodo y no ha hecho, y se me ocurrió cambiarlo. Entonces saco pañal, levanto piernas, y pues obviamente, señoras y señores, a un bebé, si le haces las piernas así, la pancita se aprieta. Y algo brincó hacia mi cara, hacia mi boca. Mascarilla de zanahoria, sí, ¿por qué no? Sí, así, pero directo a mi cara, y aparte fue como el, y no, así, o sea, a la boca directa. Eso no lo hizo mi hijo, era un bebé, no fue su culpa, pero eso sí, dije, lección de vida, hay que esperar a que se haga, porque ahí fue que yo lo presioné, pero es que de verdad con Fer no, y la otra solamente con Juanpa, que eso sí, es un pillo. Igual un día amanece, era un domingo, y amanece, claro, 6:30 de la mañana de los niños, y el grande me va a tocar. Entonces yo salgo, pero así de esas que sales que todavía como que ves borroso, y yo vi muy borroso, más que lo de costumbre. Pero yo dije, estoy dormida, ¿no? Me sigo tallando y no veo bien, o sea, veo como neblina. Y pues ahí voy, o sea, de mi cuarto a su cuarto era un pasillito, entonces voy en el pasillito y no alcanzo a distinguir bien, y cuando abro, bueno, todo lleno de talco, pero todo es todo. O sea, todos los niños, la cama, la cuna, o sea, hay foto de eso. Y es que Juan Pablo alcanzó el talco y agarró, pero empezó así, o sea, yo abro la puerta y lo veo brincando con el talco que estaba nuevo, el grande, y así todo, o sea, yo sentí que estaba yo viendo mal, no estaba viendo mal, era todo el polvo del talco, y pues ya de ahí fue obviamente el grande con cara de angustia y el chiquito con cara de orgullo, porque alcanzó el talco. Entonces, realmente es como lo único, creo que me siento un poco tonta con mis anécdotas. Pero es que es lo único, y obviamente ahí pues fue el grande se sentía culpable porque él se lo había bajado, y el chiquito súper, según regañado, pero a los 5 segundos atacado de risa, y como Citla no los pudo regañar, o sea, fue de correr por el celular y a agarrar fotos de ese momento, porque obviamente yo decía, independientemente de que es tonto también, o sea, algo que también no sé si es bueno, ¿no? Pero yo me acuerdo que tenía mucho complejo, ¿no? De que según en la secundaria, pues que era lógico, ¿no? Todas eran como más planitas y yo era la única que se desarrolló desde sexto de primaria, ¿no? Entonces, pues yo sí decía, ay, no, tengo mucha personalidad, ¿no? Y ni al caso, ¿no? Ahora yo me veo, o veo a otras amigas y digo, no inventes, amiga, o sea, yo soy humilde al lado tuyo, ¿no? Y bueno, en la maternidad me pasó sentir como que decir, ay, me veo chida, ¿no? O sea, ponte una blusa y así como que se ven muy paraditas, en forma, redonditas, y dije, ay, sí se ve chido esto. Así me gusta. Sí. Ahora, pues no, ¿verdad? Ya todo cayó. Todo se derrumbó. Ándale, todo se derrumbó. Pero en su momento, pues sí lo aprovechas a tu favor. O sea, dices, oye, sí se ve interesante esto, ¿no? Uy, ya me acordé de una anécdota chistosa. Ustedes disculpen por mis anécdotas. Me pasó con Fer, pero es que igual estaba muy bebé. Yo di pecho hasta que Fer tenía 2 años, 1 mes, entonces ya mi hijo ya, pero yo seguía así como tú, pero ya con un hijo de 2 años. Entonces, yo estaba y fui mamá joven, entonces lo llevo a la universidad, porque estaba yo pidiendo informes en una universidad, pero no es en la que estudié, era una universidad mixta. Y pues había bolitas de chicos y así, algunos pues, guapillos, pero pues me vieron con mi bebé y yo en mood mamá, ¿no? Esta Fer me empieza a pedir que ella quiere comer, pues saco mi sabanita, me pongo al niño, le echo la sábana, y pues había ahí una bolita justo enfrente de mí en una banca, que estaban así en su relajo, y como que algunos volteaban y, ¿no? Volteaban a ver. No sé qué cosa dijeron entre ellos en su relajo, y todos sueltan la carcajada al mismo tiempo, y Fer así, con la sábana,
A ver el chisme. Pero lo peor, con la mano hace así, la sábana hasta allá, yo con la, así, acá, así, todo afuera, y el chamaco con la cabeza hasta acá. O sea, literal, le enseñé la boobie a todos, y todos así de, o sea, fue el silencio así de todos, y yo estaba de trágame tierra, por favor. Y yo así, o sea, lo único que se me ocurrió fue pegarme a Fer, ¿no? Taparme con Fer, y aparte airecito y así, persiguiendo en el pinche campus la sábana de mi hijo, porque se me voló con el aire porque Fer la aventó. Fue el peor pancho que he vivido, o sea, literal así, pero bubi de amamantando de las que está saliendo la leche, señoras. O sea, no, horrible. Obviamente no se inscribió a estos videos. Obviamente por eso no estudié ahí. Y fue horrible y fue como, no, por favor. O sea, yo creo que me puse roja y después me puse transparente. Lo peor fue eso, o sea, que todos atacaban de risa y después fue el cortón así de la risa de todos volteando. No, fue horrible. Horrible, pero bueno, se la paso porque estaba muy chiquito. Es que, o sea, desde que uno es mamá, como que te pasan miles de cosas y aparte de eso, es una adaptación inmensa, o sea, desde el espacio de tu cama hasta el modo en el que te vistes. Sí, incluso hasta el modo en el que te vistes cambia, o sea, cambia realmente, ¿no? O sea, no es porque te vuelvas como señora y ahora me voy a poner, no sé, cosas sino propias de señoras, ¿no? Nosotros decimos. Pero sí te cambia porque, por ejemplo, o sea, si estás lactando no puedes usar una blusa cerrada, ¿no? O sea, porque como le haces, te levantas aquí, se te ve medio la lonja y aquí, ¿no? O sea, además es incómodo y no es rápido. Exactamente, o sea, como que ya buscas cosas que sean como más prácticas. Ya va y collares, va y aretes Sí. largos. Y cuando ya los quiero usar, ya no. Yo me pasó que... Y son manitas rápidas. Sí. O sea, son pam, pam, y yo así, espérate. Son las manos más rápidas Sí. del oeste, la verdad. O sea, Sí, no la sabes verdad, de velocidad hasta que ves la mano Sí. del bebé. O sea, vuelan, realmente vuelan. Entonces, todo eso obviamente cambia. Sí, además ya te vistes más cómoda, ya te vistes más como por si se te echa a correr. Sí, exactamente. A mí siempre me gustaron los tacones. Exacto. Pero dices, si se me va a correr, porque empiezan a caminar, eso piensas. Y si tengo que correr detrás de él, no, mejor ponte estos zapatos. O sea, ya no piensas en decir, ay, me voy a poner así, no. Sí, o tenis. Sí, y ya, no sé, antes a lo mejor eres un poco ordenada, pero hoy, siendo mamá, siempre tienes plan B. Plan C, plan hasta Z, ¿no? Entonces, siempre me pasa eso también, o sea, que ya ahorita que uno es mamá, oye, pero si no queda eso, plan B. Y lo sigues haciendo, o sea, no vamos lejos. O sea, entre nosotras luego para organizar lo que es ahorita los episodios del podcast, siempre me da así de, ajá, y si no nos contesta, ¿qué hacemos? Pues plan B, o sea, como que no. Exactamente, se te queda y lo sigues aplicando, ¿no? Ahora, pues, no sé, algún otro episodio medio triste, a mí, en lo personal, pues fue haber pasado lo que era la depresión postparto. Eso fue lo más triste, ¿no? O sea, haberme abandonado en ese momento. ¿Va no story haberlo time disfrutado, de lo más triste? pues lo que como caiga, ¿no? Y no haberlo disfrutado, o sea, me hubiera gustado ser una mamá o haberme sentido en ese momento una mamá muy plena, muy, no sé, muy así como de revista casi, y no lo tuve, ¿no? O sea, sin en cambio, bueno, pero ahora es que me río, ¿no? También esa es la parte que llegamos a cometer y para eso es esto, ¿no? O sea, el hecho de que romanticemos el hecho de ser mamá, porque no es cierto, no es como dices tú de revista y de hornear galletitas y de ir súper arregladísima a dejar a los hijos a la escuela porque, o sea, no es así, no siempre es así. Pero no me esperaba tener depresión, o sea, ¿estás de y acuerdo? es que en esa Claro. parte es cuando les comentaba, o sea, la autoexigencia vestida de autosuficiencia es cuando es que yo puedo, es que yo soy mamá, es que ahora ya tengo una responsabilidad, yo puedo. ¿Yo puedo o debo poder? Ajá, yo debo de poder, ajá, exactamente. Entonces ahí es lo complicado de ser mamá y de que romantizan mucho el hecho de ser mamá, ¿no? De que ahora ya eres señora y a ti te dedico mi vida, mi tiempo. No, o sea, son momentos difíciles, o sea, y en los que realmente lloras por las noches y dices, no, man, lo estoy haciendo bien, hice bien hoy me enojé mucho, hoy la regañé mucho, hoy le grité, hoy esto, hoy el otro, ¿no? Entonces, ¿sabes? O a veces el hecho de estarnos midiendo con otras mamás también es... Sí, también te pega, ¿no? Y sí, Para los que no han visto ese episodio, platica un poquito de qué es. pues
bueno, no han visto el episodio, vayan a verlo. Vayan a verlo, por favor, compartan. Pero es que no te das cuenta, o sea, realmente no te das cuenta cuando te empieza a dar la depresión, o sea, no te das cuenta, simplemente vives, no sé si influyó mucho que, por ejemplo, yo casada con Edgar vivimos en un fraccionamiento donde era muy sólido todo, yo no tenía contacto mucho con mi mamá, con los demás, sino que siempre estaba yo solita, mi bebé, entonces a la larga puede que sí, por si estoy loca, y ahora imagínese, me volví más loca. Pero, o sea, ese tipo de situaciones nunca las percibí, nunca me di, o sea, como que, nunca me di cuenta y dije, ok, me está pasando esto por esto, ¿no? O sea, no, sino que empezó a suceder. Y bueno, sí me tardó prácticamente 1 año y medio la depresión, incluso lo comenté en el episodio anterior, o sea, yo oía que escuchaba a mi bebé y yo decía, ¿a qué hora va a llegar mi hermano por su hijo? O sea, no tenía esa relación, exactamente, no tenía ese vínculo ni esa relación, ¿no? Y alguna gente alguna vez me dijo, es que como fue parto cesárea, es posible que a lo mejor no hubo el apego inmediato, no sé, cosas así, ¿no? No sé qué tan sea cierto, que no, pero bueno, o sea, afortunadamente lo pude como que brincar, pero sí en su momento yo veo fotos de mi bebé o me veo videos en los que le puedo decir, ay, mi niño, lo que sea, pero yo no me sentía muy plena, o sea, no me sentía en claro, ni disfrutándolo, ¿no? Pero bueno, es un episodio más de esto de la maternidad que me ha pasado. Mi story time de lo más triste, ese sí sé que es... Como mamá, cuando fue la cirugía de Fer, mi hijo el mayor de 8 años lo operaron hace 3 años, justamente el 27 de junio del 2020, en plena pandemia. Entonces fue horrible porque como mamá, de inicio creo que cuando estás embarazada y dices que todo esté bien, que todo esté bien, que todo venga bien, y bueno, te dicen que todo está bien y ya, te regresa el alma, ¿no? Y después empieza a crecer tu niño y lo ves crecer bien y lo ves crecer normal y jamás creo que nunca estás preparada para una cirugía, para una intervención así, menos de un niño. O sea, cuando a mí me dijeron, esto es algo de cirugía, o sea, que de verdad en mi cabeza era como de, pero tienes 5 años, ¿no? O sea, claro, en ese momento así lo pensaba. Yo sé que hay bebés que meten a cirugía de 20 días de nacido o de menos, ¿no? Pero no lo ves en tu hijo, no lo imaginas en tu hijo. No piensas que te va a pasar. Nunca piensas que te va a pasar, entonces para mí fue horrible porque empezó el 20, bueno, creo que el story time, el más feo, el año más feo y el más bonito, después diré por qué, fue mi 2020, porque, bueno, primero empieza el año y se pone muy mal mi papá de salud. Lo internamos, tiene 4 cirugías en un mes, empiezan como que todo ese proceso, el 3 de marzo mi papá fallece, el 15 de marzo más o menos empieza la pandemia, todos a su casa, todos guardados, y de repente mi hijo empieza con fiebre. Y yo dije, en la madre, COVID. No fue COVID, no tiene nada. Y yo, como no tiene nada, fiebre 39, ¿cómo no va a tener nada? No, pues tal vez cambio de temperatura, dejamos pasar casi un mes y otra vez, temperatura de 39.9. Y lo más cañón fue cuando le puse el termómetro y se me botó todo y ya no marcaba nada. O sea, ya estaba todo el termómetro y el termómetro de mercurio no me indicaba un número, o sea, estaba a tope. Y mi hijo empezó a delirar. Es una de las cosas más horribles porque yo no me di cuenta, su temperatura estaba tan elevada que él no lo demostraba, o sea, él estaba viendo la tele y yo no me hubiera dado cuenta si no lo hubiera abrazado. Y yo fue así de Fer, y él viendo la tele, ¿no? Y yo, Fer, lo levanto, o sea, no literal así de, pero sí quemaba el agarrarlo, o sea, tenía una temperatura muy, muy fuerte y se me quedó viendo, pero me hizo una mirada que nunca se me va a olvidar porque me vio con miedo. Cuando Fer me vio con miedo fue como, ¿qué pasó? ¿No? Y yo, Fer, ven. Y me empieza a hacer que no. Y fue como, ¿qué está pasando? ¿No? Fue así, o sea, yo los tenía esa tarde, habíamos jugado porque estábamos en pandemia, tenía los dos, estaba viendo la tele en su colchón, entonces todo estaba bien. Y de repente veo a Fer espantado y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y se queda así y me empieza a decir, mamá. Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿No? Sí, ¿qué pasó? Empieza a llorar y le digo, ¿cómo te llamas? O sea, le siento la temperatura y le digo, ¿cómo te llamas? No sé. Y yo, ¿cómo que no sabes? Le dije, ¿sabes quién soy yo? No.
O sea, pero de verdad esos ojitos me veía como una desconocida totalmente. Le enseño a su hermano y le digo, ¿quién es él? No sé. Se suelta a llorar y empieza, mamá, mamá. O sea, él estaba pidiendo a su mamá, ¿no? Y yo enfrente de él y dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, le marco a la doctora y fue yo así despavorida de mi hijo, no me reconoce, está ardiendo en temperatura y fue de al agua, pero fría, o sea, ni tibia. Sí. Entonces lo quiero agarrar y corre y se esconde de mí porque le daba miedo. Fue horrible porque, o sea, yo sola con mis hijos, que no me reconocía a mi hijo, y de verdad yo digo, me imagino a la gente que tiene papás con Alzheimer o así, o sea, qué horrible es que la persona que amas no te reconozca. Sí. Y pues fue literal de agarrar la fuerza, o sea, yo llevaba un niño o sea, mi hijo lloraba y yo lloraba, o sea, llevaba un niño, porque no, en ese momento es como si yo no hubiera sido su mamá, llorando, queriendo, o sea, soltarse de mí, y ya no se fue o sea, encuerarlo yo llorando, así de, ¿qué tienes? Y pues él no dejándose, pegándome, porque él se estaba defendiendo de alguien que no conocía. Y yo dije, esto ya valió. O sea, en el momento no piensas, ahorita se le pasa, ¿no? Sí. O sea, yo dije, mi hijo ya se fue. ¿Dónde está mi hijo, no? Entonces lo encueré a la regadera. Obviamente gritos que yo dije, me van a echar al DIF, ¿no? O sea, sí. Y gritaba, mamá, mamá. Y dije, bueno, no sé qué es esto. Lo metí así y el chiquito abajo, claro, escuchaba y veía a su hermano llorar y llorando. Entonces llorábamos los tres, ¿no? Lloraba el chiquito porque lo fui a meter al corral, lloraba el grande porque no me reconocía y lloraba yo por ver cómo estaba. A la regadera, agua fría, y de repente, o sea, se los juro, de película fue así como, mamá, y dije, ya regresó, ¿no? O sea, fue así, regresó, se le empezó a bajar la temperatura, estudios, y llego a un hospital, le hacen un ultrasonido, y con las palabras más dulces y delicadas me dice, pues yo no sé por qué le mandan a su hijo, pero está enfermo del riñón. Ay, pues gracias, ¿no? O sea, de verdad con una persona súper inhumana, súper inconsciente, o sea, nada empática. Y yo dije, bueno, te dicen riñón y pues, te imaginas lo peor, ¿no? Entonces ya empezamos todo un proceso de estudios, le hacían más análisis, hacer resonancias, piquetes por acá, o sea, fue una cosa traumante para mi hijo. Yo lo veía tan chiquito, o sea, yo decía, no va a aguantar. ¿Cómo entretienes a un niño 8 días en un hospital? O sea, le llevaba Legos, le llevaba peluches, y aparte de esos 8 días fue, pues, dejar a mi otro hijo, ¿no? O sea, también es todo, ¿no? O sea, tengo que estar con el del hospital y no puedo meter al otro porque hay COVID, y hay áreas COVID, y no puedo meterlo, pero tampoco puedo dejar a o sea, de verdad fue así horrible, y cuando me dicen, sí es quirúrgico, pues peor tantito, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, ahora sí que díganme cómo se hace, porque yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, yo tenía un niño sano que estaba jugando, y eso era lo peor, que él no tenía ningún otro síntoma. O sea, le bajábamos la fiebre y ya, él estaba bien. Entonces, para él fue como, yo estoy bien jugando, ¿por qué me van a abrir? Si yo no estoy mal, ¿no? Ya le hacen y cuando fue la intervención, me dijeron, o sea, cárguelo, y literalmente yo iba en la silla de ruedas y cargándolo a él, y me dicen, lo vamos a ir durmiendo, y usted lo va a cargar. Pues ya tengo a mi hijo en brazos, y el doctor le empieza a decir, yo soy un doctor que cura con polvos mágicos, te voy a dormir y tú ni te vas a dar cuenta. Cuando tú despiertes ya vas a estar bien, no sé qué. Ah, ok. Y mi hijo y yo veo que el doctor le empieza a meter en el catéter del suero la anestesia. Y todavía mi hijo le dice, ¿y cómo? Y yo, y él así, ¿y cómo? Y le dice, ajá, ¿cómo qué? Y así. O sea, mi hijo se me va, así, o sea, se va la cabeza de mi hijo. O sea, yo sentí que se murió mi hijo en los brazos. Y yo así de, ¿qué pasó? O sea, porque ni a mí ni a él nos avisaron, lo vamos a dormir ahorita. Y ya fue de, dámelo, ya quedó. Y yo así como, ¡no! Fue horrible, o sea, esa sensación de su cabecita con un cuerpito inerte, o sea, pues sí, el cuerpo, y mi hijo ya no estaba. O sea, mi hijo estaba platicando con el doctor y de repente mi hijo ya no estaba, ¿no? Y yo entiendo, los doctores ya tienen callo para esas cosas, pero como mamá es muy impresionante, o sea, sí, que de repente, ¡pum!, se me va mi hijo y se lo llevan, ¿no? Y ya, y te esperas, y 2 horas esperar a que salgan a decirte cómo están las cosas, ¿no? Entonces, fue la cosa más horrible, y después de eso, los cuidados. Obviamente, él despertó y fue como el vómito de la anestesia, el dolor, porque aparte me dijo,
pero si ya me durmieron y ya me curaron, ¿por qué me duele? Y le dejaron un catéter salido, entonces era de, pero mira por allá, pero no voltees, o sea, porque es algo, si de adultos es algo frustrante, o sea, yo no quería que mi hijo se viera, ¿no? Porque literal tenía como un popote salido que le estaba drenando la cirugía, entonces fue horrible, o sea, fue así las cosas que yo digo, híjole, ni a mi peor enemigo se lo desearía, y digo, Dios quiera que nunca me toque vivir otra cosa de esas, y menos enterrar a un hijo, ¿no? O sea, yo cuando viví todo eso, yo decía, bueno, estuvo muy feo, pero ya salió, pero es algo que se lo diagnosticaron a tiempo, pero es algo que ya pasó. No me imagino a las mamás que están en el hospital una vez por mes, que tienen, o sea, intervenciones, pequeñitos con cáncer, o sea, de verdad, qué fuerza y qué valor debes tener para no quebrarte en todas esas situaciones, y es de reconocerse al triple, porque sí está muy cañón, o sea, yo nunca me imaginé vivir una cirugía, y de hecho, incluso mi mamá, ¿no? Mi mamá lloraba y la sufría conmigo, fue muy cerca de su cumpleaños, y ella, yo también la veía, ¿no? O sea, porque las dos nos veíamos y estábamos aguantándonos por el chiquito, ¿no? Por Juanpa, pero era de, mi mamá también me decía, o sea, yo nunca lo viví con ustedes, gracias a Dios, pero ahorita, ¿cómo te ayudo? ¿Qué te hago? ¿Qué, no? O sea, como que, ¿qué hacemos? Porque pues se tiene que sacar esto. Entonces, eso es lo más horrible. Espero que nunca les pase y espero que a muchas personas no les pase. Y bueno, gracias a Dios, pues ya se fue la recuperación, que fue lenta, que fue dolorosa para él sobre todo, que le generó obviamente un estrés postraumático. Aparte, en medio de pandemia, entraban todos los doctores tipo astronautas y era el doble de miedo para él. Entonces, sí fue una situación muy, muy, muy densa. Ese año lo acabé muy bonito porque ese año me casé por el civil con mi esposo, entonces después de todo lo malo vino lo bueno, pero es lo peor que me ha pasado como mamá y espero nunca jamás volverlo a pasar, por favor. Sí, pues es que cuando se trata de la vida de nuestros hijos, obviamente es hablar en otros términos, ¿no? O sea, así como dicen, quieres que te piquen a ti, que te lo hagan a ti, pero sí, ellos no. Sí, yo definitivamente las pocas veces que tuve que internar a Iker por alguna situación, obviamente no es, pues no se compara, ¿no? El sentimiento que tú tienes en ese momento, ¿no? A cualquier otra parte de tu vida, ¿no? Yo creo que es algo que, pues no tiene nombre, ¿no? O sea, que tu hijo te hace fuerte, pero también te hace tan vulnerable. Sí, sí, tus mayores miedos se presentan ahí. Sí, ahí es cuando, yo me acuerdo perfectamente que mi mamá me decía, pero algún día, Citlali, te vas a acordar de mí. Algún día, y entonces hablamos. Yo me acordé de mi mamá desde el momento en que parí, o sea, desde el pinche dolor que es dar a luz. Yo me acordé ahí perfectísimo de las palabras de mi mamá hasta después. Y toda la maternidad creo que me he estado... Sí, te acuerdas constantemente, ¿no? O sea, porque yo le decía alguna vez a Dani, o sea, a veces, no sé, yo siendo más pequeña, yo veía a mi mamá, pero lo veía como una figura de autoridad. Yo hasta que estuve en la secundaria, como que cambió esa relación que yo tenía con ella, y hoy por hoy, pues es mi mejor amiga, o sea, le puedo contar de todo, me regaña obviamente, me da sus consejos, o me da mis jalones de oreja, porque a veces, pues sí, me desvoy ahí, me descarreo. Ay, Citlali, ¿ahora qué hiciste? Exactamente. Pero vaya, o sea, eso también es algo que dices, es muy indispensable. Yo a veces entiendo a las personas que dicen, no, es que yo con mi mamá no tengo relación, o mi papá, ¿no? Y es también, pues vaya, aceptable, ¿no? O sea, ¿cómo se puede decir? Sus razones tendrán, ¿no? Y no se juzga ni se toca ese tema, ¿no? Pero en el caso de las que sí nos llevamos bien con nuestra mamá, o sea, yo lo digo y siempre lo he dicho, o sea, yo no me veo sin mi mamá, o sea, ni ahorita, ni en 10 años, ni en 20, porque es una persona súper, o sea, que está ahí, o sea, es el pilar de mi estado emocional incluso, ¿no? Sí. A veces tú dices, chin, no veo la salida, hasta que con el simple hecho de contárselo a tu mamá. Exactamente, ya es como que ya estás del otro lado, ves alternativas y todo vuelve a florecer. Como que esa nube gris, ¡pum! Se va, exactamente, ¿no? Yo también soy de esa idea, el día que a mi mamá me falte, amárrenme porque no sé qué voy a hacer. Ay, sí, yo hasta le he dicho a Manuel de repente, o sea, estoy así, que nos echamos la cervecita en la noche o algo, y sí le digo así como, o sea, sí me dolió mucho mi papá, y no, es mi papá, pero cállate que cuando me falte mi mamá, y él me dice, no pienses, o sea, va a pasar, es un hecho, va a pasar, y también él me ha hecho mucho calmarme porque me decía, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que tu mamá viviera tu partida
y digo, no, estaría peor para ella, ¿no? Entonces, es esa parte que dices, pues es la ley de la vida, es lo que toca, pero no sé cómo voy a estar ese día. Es algo en lo que no quiere nadie pensar. No. Y yo les voy a contar otro story time de, por ejemplo, a mí me pasó que en el lapso de entre que te da el puerperio y el año, y un poquito más, como que aquello ya no, o sea, como que ya no eres activamente, ¿no? Sexual. Sí, o sea, ya no. A mí me pasó que con mi marido, o sea, así de plano, se murió aquello, o sea, y no por él, sino por mí, porque yo decía, no, vete para allá, no me agarres, no, no, el otro, no sé. Y yo dije, ¿será normal en todas las personas? Sí es normal. Sí es normal porque ya no es tu necesidad, ya no vas desde tu necesidad, sino desde la necesidad del pequeño. Y es que no inventes. ¿Sabes qué? A mí me pasó que ya empezó como el tú ya no me importas, la verdad. Si tú te quieres ir, adelante. La puerta mide 2 de alto, 2 de alto y 2 de ancho, cabes de espalda. No, entonces sí, la verdad es que realmente ya no, yo sentí que no que algo se rompió, pero sí que esa, como mi prioridad de esposa, de mujer, ya no. Ya era no. Mi hija. Y yo, con que mi hija estuviera conmigo, si tú vienes, bien, si no, también, si vas, sí, ve, ándale, es que tengo que ir a trabajar, sí, corre, ¿sabes? Y con eso, obviamente, pues también se muere él. Oye, sí, a mí la verdad me costó mucho trabajo esa parte, volver a reencontrarme. Pero son situaciones que yo me imagino que, no sé, varía de personas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no sé, voy a balconar a alguien más, ¿no? Pero alguien más cercano de familia, o sea, tiene ya hasta 2 niñas, ¿no? Alguien muy cercano de familia, tiene sus 2 niñas, todo, pero ella es así muy cachondona, o sea, ¿no? ¿Sabes qué? Que sí. Yo ni en el embarazo me atrevía yo. Fíjate la pendeja, o sea, obviamente no es cierto, ¿ves? Pero no, o sea, no lo haces, o sea, a mí en lo particular no, y yo recuerdo que decían, no, sí, cuando estás embarazada estás más cachondona, pero no, yo creo que yo no tengo muchas hormonas. Obviamente las hormonas. Yo lo quería más lejos. Yo difiero en eso. Sí, yo lo quería muy lejos. O sea, juegan diferentes roles dependiendo de tu cuerpo. O te dan o te chingan el levantón, así, o te hacen le dan el bajón. Exactamente, pero son cosas muy diferentes y, o sea, nada más no vayamos tan lejos, nuestro periodo menstrual. Sí. O sea, unas nos da por la tragazón, otras por la chilladera, otras por todo nos pone de malas, o sea, son cosas muy, todo varía, depende de nuestro cuerpo, o sea, sí. Hormonas. La neta. Y como nos explicó la doctora Nadia, ¿no? O sea, todo el tiempo son hormonas, todo el tiempo, all the time, every day. Entonces, pues realmente esa es nuestra vida. Eso es. Eso es muy triste. Son las desventajas. Eso es lo único de lo triste. Es que esa es la parte. No vuelves a reconocer cachondona. Ahora lo platico y lo digo y lo sugiero, pero pues en mi vida real es otra cosa. Nada más se para el cuello aquí, la amiga. Me gusta hacer, ¿cómo dicen? Ladina. ¿Tu story time más triste? Ay, yo sí tengo, pues creo que la separación. Y como se los decía, no por mí, sino por mi hija, porque sí es algo que sí siento que le pegó. Para empezar, estábamos en los terribles 2 años, ¿no? Entonces, en el que están de, mira, a mí no me toques, la chilera, el berrinche. Y entonces, realmente la situación con su papá sí fue muy complicada, porque la separación no fue de amigos, ¿no? Sí fue muy, muy densa, muy, muy intensa. Entonces, sí fue de darnos precisamente lo que quise evitar fue lo que pasó, ¿no? Darnos hasta con el sartén, y desafortunadamente, y yo siento que hasta el momento a quien pasamos a traer siempre es a mi hija, ¿no? Entonces, siempre tengo como esa de culpa, de ese sentimiento de culpa, porque dije, y si me hubiera quedado, a lo mejor, pues no le hubiera hecho tanto daño emocional a mi hija, ¿sabes? Pero también una parte de mí dice, no, porque entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hija? ¿En qué entorno viviría, no? Exactamente, entonces no es algo que no me gusta, pero sí creo que ese fue el momento más triste, porque sí pasamos muchas, después de estar pues más o menos como estables, sí pasamos muchas cosas muy, muy feas.
Y lo que sí recuerdo muy horrible fue una ocasión, recién nos habíamos ido a vivir solas, y entonces yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, yo bajaba con mi hija, casi en brazos, y nos fuimos a rentar por ahí de Los Arcos. Entonces me acuerdo perfectamente que yo abro la puerta y hay una persona sentada en la banqueta. Entonces así como abro la puerta, mi hija corre y le digo, ven, Ame, no te escondas. Entonces la agarro y yo regreso la mirada en segundos y el tipo con una pistola, métanse. Y entonces, no métanse, o sea, métanse a la casa. Y me dice, venimos a buscar a la maestra fulanita de tal. Y entonces ya nos metimos nos meten a la casa, y porque rentábamos con la dueña, y entonces me dice, que salga, ¿no? Que abra. Dice, que haz que abra o aquí vale madre tu hija, ¿no? Entonces, como de, cosa, ¿cómo? Entonces ya, pues yo desesperada le toco la puerta y trato de disimular que no está pasando nada para que me abra, ¿no? Entonces en ese momento la señora abre la puerta, pues estos fulanos nos meten a su casa y empieza a pedir el dinero, ¿no? Y dame el dinero, y dame el dinero, y dame el dinero, y yo sé que tú tienes dinero, y sé que fuiste al banco, y dame, creo que los 5,000, no sé qué dinero, o nos chingamos a la niña. Entonces yo veo cómo apuntan a mi hija con la pistola, y sí fue, creo que en ese momento fue, y sigue siendo creo que la experiencia más traumática, porque ver a mi chiquita con la pistola en la cabeza, y yo estaba segura que yo no íbamos a salir de ahí. O sea, yo sabía que ese era el último día, ¿no? O sea, yo dije, yo de aquí no voy a salir. Unos, ¿qué te gustan? 15 minutos que a mí se me hicieron como horas. Yo me acuerdo que nada más lo único que hice fue agarrar a mi hija, y la señora tenía como unos de esos comedores coloniales. Tenía esos como de madera, pero de esa como muy, muy gruesa, ¿no? Entonces me acuerdo que la metí entre las sillas y la mesa, como dije, pues si sueltan aquí los balazos, pues ya por lo menos, pues algo debe de cubrir, ¿no? Entonces entre la mesa, la silla y yo, pues mi hija estaba así como metidita, y los tipos buscando el dinero y buscando en la casa de la señora. La señora afortunadamente se le prendió el foco entre el susto y la desesperación, se le prendió el foco y finge que le está dando un infarto. Pues los tipos obviamente se paniquean cabrón y pues se van. Y entonces el vecino que rentaba arriba llama a la policía, y obviamente pues muy efectiva el servicio de la policía, pues no llega. Nos llega y ya que había pasado todo, pues ya llega la policía. Obviamente, pues ya con el susto y con todo, pues no quise ya hacer absolutamente nada. ¿No? Dije, no, ya, mi hija está bien, mi hija está viva. Afortunadamente, pues no fuimos una más en la lista, ¿no? No fuimos, pues, la noticia de esta semana. Pero sí creo que sí es la experiencia más traumática que todavía creo que nunca voy a superar, el hecho de ver casi morir a mi hija, porque fue, híjole, porque no es algo que dependiera de ti, ¿no? O sí, que tú dijeras, bueno, es porque está enferma y está sufriendo, ¿no? Porque alguien más tiene la maldad de venir y hacerle daño a una bebé, ¿no? Creo que esa sí fue la experiencia más traumática. ¿Cómo no? Sí. Sí, es que realmente estamos expuestos hoy por hoy a muchísimas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, tú comentabas, ¿no? O sea, que sentirte culpable por un divorcio realmente... Y que de ahí vienen varias cosas, ¿no? Molestas, como que se enfrentarte a cosas sola. Exactamente. Ajá, exactamente. Y aún y con todo eso, sí creo lo que comenta Dani, ¿no? O sea, el decir que es un error, no. O sea, no porque solamente tú sabes lo que tú vivías para que tú digas, prefiero la integridad emocional, física y lo que tú quieras de mi hija y mía para no aguantar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo lo he pensado, los niños son demasiado inteligentes y dentro de eso, exactamente, ¿no? Y de dañar su niñez, su integridad, pues tú prefieres optar por otras opciones, ¿no?
Y yo creo que ellos conforme van creciendo van comprendiendo ese tipo de cosas, ¿no? Lejos de pensar que a lo mejor no era lo mejor en su momento o si tú hubieras esperado. Tú no sabes si el haberte esperado más iba a llevar a otra consecuencia que a lo mejor ahorita pues igual estarías contando otra historia, ¿no? Pero bueno, todo tiene un momento, todo tiene un ciclo. Yo siempre soy pues candidata a eso, ¿no? De que tiene ciertos momentos, ¿no? O sea, yo en lo particular, obviamente, o sea, desde que yo me casé igual he tenido de muchas situaciones como pareja, porque siempre lo he dicho, ¿no? O sea, y quien me conoce y lo sabe, incluso la misma familia de mi esposo lo sabe, Edgar es una persona, vaya, muy responsable, muy buen papá, ¿no? O sea, tiene muchísimas cualidades, ¿no? Pero ya la vida en pareja es diferente, o sea, porque tú puedes ser un buen hijo, un buen papá, un buen hermano, primo, vecino, lo que tú quieras, pero la vida en pareja nos hace sacar nuestros propios monstruos. Y yo, pues en lo particular también, o sea, yo para mi mamá soy una muy buena hija, ¿no? Para mis hermanos, para las amigas, exactamente, pero ya la vida en pareja, obviamente tenemos nuestros claroscuros en los que a lo mejor no coincidimos, ¿no? No coincidimos, rozamos o tenemos ciertas situaciones y vaya, o sea, eso es lo que yo o sea, voy, o sea, nadie sabe lo que es vivir en pareja hasta que lo vive, y cuando una pareja se deja también nadie puede opinar ni decir, pues sí, esto, lo otro, aquello, si tú no lo viviste, ¿no? Si no conoces como que la historia completa, ¿no? Obviamente hay patanazos, eso sí, yo no puedo decir lo mismo de Edgar, o sea, él no entra en ese parámetro, pero, o sea, sí que a lo mejor como pareja, pues no, o sea, a veces no somos como que muy el 100, andamos por el 80, el 50, el 70, pero pues hemos sabido como que ya entender la dinámica, ¿no? O sea, de yo ya sé que te enoja, tú ya sabes que me enoja, evitemos, exactamente, evitemos, vivamos chidos, etcétera, ¿no? Y obviamente hay personas que luego, por ejemplo, pues pasa, ¿no? O sea, es otro story time, ¿no? Donde no falta la familia que a veces, por ejemplo, diga, no, pues yo apoyo más a fulanito, ¿no? Porque pues ustedes no lo saben y yo se los voy a contar. Pero yo siempre tengo esa personalidad que soy muy independiente. Entonces, eso ha contrarrestado a veces que gente externa piensen que la personalidad de él, que es más tranquilo, más introvertido, y yo más extrovertida, se interprete de un modo erróneo, en el que piensen que a lo mejor yo lo tengo a la fuerza, o yo soy la quila de mis chicharrones truenan y él es el pobrecito, ¿no? O sea, y no es así, o sea, realmente él y yo, solamente viviendo en pareja, sabemos la dinámica que tenemos, ¿no? Y entre esa dinámica, bueno, esa es como que mi story time de ahora de pareja, en el cual indispensable la comunicación que tú tengas, ¿no? Con esa persona, o sea, y lleguen a acuerdos, o sea, a mí me pasa eso, ¿no? O sea, a lo mejor cosas de él a lo mejor ya no las puedo aceptar o algo así, pero llegamos a ciertos acuerdos y esos acuerdos se realizan, se respetan y pues nos hacen tener una mejor convivencia. Y también nos puedes ir renovando, ¿no? Vas creciendo, vas cambiando y algún momento, porque yo siempre lo he dicho y él hasta me ha dicho, estás media loca, porque siempre juego, o sea, yo siempre juego con situaciones así en mi vida que luego le digo, el día que tú ya no estemos, o sea, y me dice, estás loca. O sea, porque yo lo veo, ¿no? Si él me dice que estoy loca, quiere decir que porque él no se ve, que nos dejemos. Pero yo ya jugué con mi plan B, yo ya se lo hice saber y yo le digo, oye, el día que esto, o sea, nomás me escucha y me dice, ay, no, estás loca. Pero, o sea, ese tipo de situaciones es a lo que voy, o sea, ese es otro story time. En los que tengan relación de pareja, de que estén, ya se me sé, casamiento, se juntaron, lo que sea, siempre traten de llegar a acuerdos, tener ciertos acuerdos en los que se respeten y pues tener mucha comunicación, ¿no? Y también reconocer cuando esos acuerdos o esas cosas no se cumplen, claro, y tenerte pues la lealtad suficiente de decir, esto no es lo que quiero, no puedo con esto, o no quiero esto, ¿no? Porque también a veces acá, sobre todo en México y Latinoamérica, es como, no es lo que quieras, es lo que tienes que, ¿no? Y no, realmente hay que ir trabajando más en ese, pues, amor propio y lealtad propia, ¿no? Que tú dices, si yo sé que esto no, y si yo he dicho que esto no, es no, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí es muy válido lo que comentábamos. De repente, claro, te presentan o te enfrentas a muchas situaciones, como la que desgraciadamente te tocó vivir a ti, y que obviamente otra cosa hubiera sido tal vez
que no estuvieras, ¿no? Sola con tu nena. Pero independientemente de eso, dices, creo que también en la balanza habrá otras muchas cosas que digas. Sí, claro. Esto es lo mejor y por algo, y creo que siempre actuamos desde buscar lo mejor para ellos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? A lo mejor muy pocos pueden lograr a ese punto, pero la mayoría de las mamás o papás, pues siempre, ¿no? Buscas el que tus pequeños estén siempre mejor, ¿no? Claro. Sí, claro, después viene una vida de recompensas, porque a mí mi hija me dice, mamá, es que yo cuando sea grande quiero ser como tú, ¿no? Que tienes 2 trabajos, que te compras tus cosas, que me das lo que necesito, me llevas a la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de el cambio de dinámica en la que pues ahora el responsable era él, ¿no? De tiempo completo y yo fines de semana, entonces mi hija muy, muy segura de sí me dijo, es que mi mamá trabaja, mi mamá me lleva a la escuela, mi mamá va por mí, y mi mamá hace las tareas, y mi mamá me pone el lunch, y mi mamá me hace el desayuno, y trabaja. ¿Tú por qué no, papá? ¿Sabes? Entonces son cosas Te digo, se dan cuenta de todo. Sí, exactamente. Y mi mamá ve con quién, mi mamá busca a quien vaya por mí a la escuela. Mi mamá busca a quien me lleve, mi mamá esto. Y mi mamá en las mañanas, ella me baña o ella es la que me pone el lunch, ¿no? Porque entonces, obviamente, el muy sacale punta, pues no estaba acostumbrado a hacerlo de tiempo completo, ¿no? O hacer la dinámica que se tiene entre semanas es muy diferente a la dinámica del fin de semana. Claro. Entonces, no estaba acostumbrado a eso. Cuando pasa eso, y que le digo, muy, 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 pues órale, ¿no? Entonces, Ame se empieza a dar cuenta, pues, el cambio, ¿no? Que hay ese descuido, ya no hay como esa dedicación, ¿no? De, como mujer siempre somos como más en ese aspecto, entonces, como hombres, entonces empieza a ver. No todos, pero algunos. No todos, pero sí. No todos. Entonces, cuando empieza a ver eso, pues, obviamente ya es como, oye, mi mamá también trabaja. O sea, y mi mamá también sale tarde. Y mi mamá también, ¿no? O sea, y entonces sí son cosas que dices, o sea, estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Claro. Porque lo está viendo y está haciendo la comparación. No es por pelear, pero pues sí se dan cuenta de cuando están en un lugar de otro, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso pasa desde que se hacen este tipo de separaciones. Obviamente las dinámicas son diferentes en cómo vive con su papá, en cómo vive con su mamá. Yo lo veo, por ejemplo, en personas cercanas, ¿no? De algunos familiares. Sí, los niños se dan cuenta, o sea, donde a lo mejor son más estrictos, donde no, donde les complacen más las cosas, donde no. La casa de mis abuelos, Exactamente, la casa de mi sí. tita, la casa Entonces, de mi mamá, la casa de mi papá. entonces ahí yo creo que siempre valdría la pena como que no perder ese tipo de pláticas con tus peques, ¿no? De decirles, sí, se puede, a lo mejor en estos ratitos te permito que te consientan, lo que sea, ¿no? Pero recuerda que, o sea, siempre, ¿no? Estar así como muy al pendiente de ellos, no soltarlos porque evidentemente después se vuelven niños manipuladores. Sí, así después nos pasó, después de como esa lucha de yo puedo y yo quiero y yo esto, sí, se nos estaba saliendo del guacal, así es. ¿Ya nos va acabando esto? Y también Oye, y también es que estábamos pensando que iba a ser un episodio de Storytime y así, pero estuvo denso. pensamos que era el relax. Por eso necesitábamos estas. Sí. Aquí a los mezcales. No, todavía no. Yo ya no, pero bueno. Pero bueno, pues este relax, ni tan relax, espero que les haya gustado. Desahogo. Desahogo, sí, para eso es esto, para la terapia grupal. Y pues para darnos cuenta de eso, ¿no? Que de todo lo que se vive en la maternidad. sí, que no lo estamos haciendo mal. No. O sea, nada, o sea, para nada. El simple hecho de cuestionarte si lo estás haciendo bien ya es. Porque no hay maternidades perfectas, acuérdense. No, así no. Todas son perfectas, todas. Y creo que no todas tenemos la misma, pues los mismos privilegios o los mismos, ¿no? De poder decir, yo puedo disfrutar a mi hija a tiempo completo o a mi hijo a tiempo completo, yo tengo que trabajar o yo eso. Pero creo que el simple hecho de salir a fletarnos, a chingarnos por ellos, ya
se tiene que reconocer, ¿no? Se tiene que reconocer, se tiene que ver desde cualquier punto. O sea, la mamá que se queda a cargo de sus hijos es válido y la mamá que sale a trabajar también es válido, ¿no? O sea, no hay que crear este tipo de situaciones, porque hoy últimamente lo he visto y lo he visto mucho, incluso en redes sociales, y de sal, busca tu propio dinero y eso, o sea, lo hablan así como muy tan bonito, de un mundo muy maravilloso, donde realmente creen no que, es así. ¿Creen que el hecho de que una mamá, o sea, por ejemplo, yo que trabajo la mayoría del tiempo, creen que esa otra parte, ¿no? Que romantizan mucho el empoderamiento de la mujer, pero no saben que yo me salgo llorando casi todos los días de mi casa, ¿no? O que no duermes bien. O porque yo quisiera quedarme con ellos, ¿no? Porque en el desayuno yo quisiera sentarme a desayunar tranquilamente con ellos y no puedo, ¿no? América corre, Lolo esto, Lolo no agarres aquí, ay Lolo ya le tiraste el codo a tu hermana, ¿sabes? O sea, un desayuno sin gritar, sin correr, o sea, ¿saben? O que están en el momento más divertido y justo es el momento en el que te tienes que ir a trabajar. Sí, claro. Entonces, no es fácil, porque yo me salgo casi con como la llorona, ¿no? Y a veces el hecho de que hables y ¿cómo están? Y escuches las risas, ¿no? Y tú te estás perdiendo esas risas. Sí. Entonces, no es fácil. Y realmente yo reconozco y de verdad que bueno que hay mamás que se pueden quedar y pueden ver todo eso. Sí, exactamente. Las dos partes o cualquiera de las partes son aceptables, viables y respetables. Claro, igual de difíciles, no crean que es fácil también. Exactamente. Pues bueno, chicas, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos que nos haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, comentarnos y sugerencias también ahí. Escriban sus comentarios. Dejen sus comentarios. Nos estamos viendo en el próximo episodio, chicas. Bye. Bye.